Si estuviera por acá la Rosenda Bernal, nos volviera a cantar La silla vacía. Quiero pedir a algunos valientes que se quisieran sentar enfrente. A mí me incomoda predicarle a unas sillas solas. Ahora voy a hacer una enseñanza sobre la reconciliación. Sé que el fin de semana o el jueves pasado se les dio una reflexión sobre el cómo reconciliarnos con nosotros mismos. A lo mejor les hablaron de algunos pasos. Y esos pasos, de alguna u otra forma, pienso que ustedes los han practicado, los han tratado de analizar a lo largo de estos días para llegar a este día de hoy, para conectar un tema que tiene relación con el perdón, pero que ahora va de nosotros hacia los demás, es decir, cómo reconciliarnos con nuestro hermano. La pregunta es aquí, ¿cómo vamos a hacer este esfuerzo? Y yo digo este esfuerzo porque, hermanos, lo más duro del ser humano o para el ser humano es pedir perdón cuando ha ofendido y perdonar al hermano cuando le ha ofendido. Eso es lo más difícil que a veces el hombre descubre en su propio ego personal, en su propio orgullo. Quiero que sepa, hermano, que cuando nosotros logramos este propósito de perdonar y devolver ese perdón, nos estamos autorregalando un regalo, valga la redundancia, a nosotros mismos. Porque el perdón libera. ¿Qué es lo que da el perdón? Nos libera. El perdón nos quita una carga. El perdón nos pone livianos. El perdón nos hace caminar con la frente en alto. El perdón nos devuelve la seguridad. Aquello que habíamos perdido, a través del perdón empezamos a recuperarlo. Y este perdón no tiene una parcialidad, es un perdón imparcial. Es decir, es con todo aquel que hemos ofendido. Y la pregunta pero muy sincera que yo les invito a que nos hagamos para entrar en esta reflexión es: ¿a cuántos hemos ofendido a lo largo de nuestra vida? Si ya hemos creado un pequeño análisis a cuántos, ahora hagamos un segundo. ¿Cada cuánto lo hemos ofendido? ¿Cada cuánto? Si el ser humano está impuesto a fallar a cada segundo de su vida, porque el ser humano está rodeado, está cargado de una serie de sentimientos que lo van llevando cada vez más al defecto humano. Es decir, entre más nosotros caemos en el error, siempre reincidimos en el error. La confesión nos ordena, el sacerdote, que hagamos un acto ¿de qué? De penitencia. El acto de contrición es previo a la confesión. Y la pregunta es: ¿cómo hacemos ese examen? Quisiera contarles una experiencia. Quiero que sepan que yo ya no me presenté porque ya me conocen todos. Y ya la presentación es un proceso protocolario que no me gusta perder tiempo en cuestión del tiempo, porque estamos para aprovechar esta hora que nos permite el Señor para hablar de este tema. Y hace unos días yo estaba compartiendo un retiro con la comunidad de San Gabriel. Justamente el sábado que viene entramos con otro allá en la parroquia de San Camilo, y es el seminario de inicio. Y recuerdo que en la habitación donde nos estábamos quedando con los dos sacerdotes invitados que me apoyaban en el retiro, después de las 10, 11 de la noche el día sábado, llegaron sudados. Si bien es cierto, el clima estaba bastante fuerte, pero ese día se había puesto medio nublado y había llegado una temperatura de los 60, algo rico, un viento en las montañas, usted se imagina. Y los padres habían llegado sudados de sus albas. Y decían ambos: ¡qué barbaridad! ¡Cuántos pitones suelta la gente aquí en Estados Unidos! Ellos se referían a la palabra pitones a unas culebras que comen ratones allá en El Salvador, que son grandes, largas, no son agresivas, pero son culebras. Y decía el padre
Oscar, que algunos ya lo vieron acá con el padre Roberto, un hondureño, decía: ¿qué hicieron para que la gente soltara todo esto que traía acumulado desde hace años? Quiero que sepan, decía, sin darnos el detalle del pecado, aquí hubo gente que ha confesado pecado cuando eran desde niños, 5, 6, 7 años. Recordaron a través del refrescamiento de las charlas lo que habían guardado en dentro de su corazón y que no habían sacado desde adentro. Pues déjeme decirle que el perdón, aparte que libera, nos sana. Aparte de lo libera, nos sana. Y nos sana interiormente. Y este perdón, hermanos míos, nos hace a nosotros personas capaces de perdonar no una vez, sino las veces que sea necesario. Por eso al final que les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia, porque vamos a leer unos cuantos versículos. No al final, sino que en un momento después que toque unos puntos que traigo para anticipar este desarrollo de estos versículos que son impresionantes. Capítulo 18 de San Mateo, todos van a recordar lo que ahí el evangelista nos narra desde el versículo 1 hasta el 22. O sea, vamos a leer un poco la Biblia esta noche. Versículo 18, del 1 al 22. Retomando en lo que estaba, también quiero recordarles esto: que cuando nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos, de acuerdo a la charla del jueves pasado, que tengo entendido se las compartió el padre Roberto, hay allí algunas cosas que a lo mejor de alguna forma él las mencionó. Yo las voy a recordar, yo no escuché la charla, pero estoy tratando de asimilar que él habló un poco de esto. Cuando nosotros no nos hemos dado el perdón a nosotros mismos, cargamos con ciertas cargas interiores que nos vuelven culpables a nosotros allá adentro. Una de ellas es cuando estamos viviendo con ese sentimiento de la incapacidad. Es decir, hay gente que no se perdona por el hecho que no ha alcanzado logros en su vida, éxitos, porque no ha logrado superaciones. Y hay gente que vive reclamándose a sí mismo, a sí misma, viven diciéndose: es que yo no sirvo para nada, no he logrado nada. Y te digo, hablando sobre ya mi esposa, que ella llegó a este país hace unos 8 años, documentada por medio de sus padres, y ella venía de una universidad en El Salvador, allá de San Miguel, pero allá no venía con un estudio de inglés. Y al llegar a Estados Unidos, el primer requisito era que tenía que hablar inglés para poder agarrar un trabajo más decente, para no ir a hacer un trabajo donde la gente se mata en las fábricas, en las factorías. Y uno de sus propósitos, ya casados, empezó a estudiar inglés. Y durante los primeros 6 meses llegaba y me decía: es que yo no sé cómo le voy a hacer, no entiendo el inglés. Y le digo yo: pero tú eres inteligente. ¿Cómo le decía yo? Tú eres inteligente. Una palabra que motiva el desafío de sentirnos incapaces de lograr algo que en nosotros no existe. Es decir, algo que yo no sabía, lo puedo aprender. ¿Sabes cuál es mi sueño? Y ese era hasta ayer. Si yo me hubiera sacado los 700 millones, yo me iba a estudiar doctor. Y yo decía: me voy a financiar los 8 años de universidad y me voy a convertir en doctor. ¿Estoy a tiempo de hacerme un doctor? Claro que estoy a tiempo. El problema nuestro es que muchas veces volvemos en nosotros un pensamiento llamado incapacidad. Y cuando no nos perdonamos esa incapacidad, vivimos con una frustración eterna en nuestra vida. Vivimos con el trauma, vivimos con una mente totalmente aberrada al yo no puedo. Número 2, no nos perdonamos el sentirnos poca cosa. ¿Sabía usted que los que viajamos en avión, en el caso mío, como hispano, me recomendaba a mí un gran amigo personal de la familia? Dice: cuando viajes, para que no tengas ninguna interrogatoria, cómprate un buen ataché, vístete de saco y corbata, te van a ver como un abogado y verás que no se van a fijar en ti. Pero como yo no he tenido ni para la corbata ni para el carterón del abogado, sigo viajando como veces vengo, con sandalias.
con un jean cuando no tengo que llegar directamente a las actividades. Pero ¿sabe qué me da confianza? Que yo no me siento poca cosa en medio de tanta gente llena de corbata y sacos en un avión, a veces sentado en las sillas primera clase. No me siento poca cosa. Y le digo, ¿por qué? El secreto está porque soy hijo de Dios, y al ser hijo de Dios yo valgo mucho, hermano. Cuando usted vence ese sentimiento de la negatividad, de sentirse casi nada, usted empieza a perdonarse a sí mismo. Número 3, rápidamente, cuando nos sentimos menos que los demás. Aquí nos vamos a reflejar un poco a la parte familiar. Tú te pones a pensar en un panorama de familia como el mío. 11 hermanos a mi alrededor. Y dentro de los 11 hermanos, cada uno con su propia capacidad, sus propias virtudes, sus propios anhelos, sus propias ilusiones. Y yo en medio de todos ellos, no buscando sentirme más, pero mucho menos creyéndome sentirme menos que ellos. Porque me sentía como una madre tan buena que me lo enseñó en sus humildes palabras. Decía, miren hijitos, decía cuando nos miraba agarrados del pelo. Miren hijitos míos, decía. Ustedes son sangre de mi sangre, sangre del mismo tata, y por la misma salida salieron, decía. Por lo tanto, decía, nadie vale más que el otro. Pero te has dado cuenta que en la familia hay un rango de un pequeño pesimismo que se apodera de más de alguien, que se empieza a sentir más grande que el otro. Acabo de estar yo en una isla allá en Massachusetts, y una persona me pide consejo. Tú sabes el beneficio de quedarse en la casa de una familia, que la familia te atiende amablemente, conversando hasta las 3 de la mañana. Porque la familia quiere escuchar, quiere sacar lo que trae por dentro. Y descubres que en esa persona había un problema. ¿Cuál era el problema? Que este individuo se ha superado de una forma impresionante, una compañía de las yardas, piedras, cerámica, jardín, lo que usted crea, no sé cómo le llaman ya en términos generales, pero mira, el hombre a veces me platica que agarra contratos de 200,000, que los hacen una semana, porque ya pagan muy bien. Para decirle una historia brevecita, le hizo un trabajo al vicepresidente en tiempo de este señor Clinton. ¿Se acuerdan quién fue el vicepresidente? ¿Cómo? Al Gore. O Al Gore. Allí vive el otro también. Mire, y dice que el Señor le dijo, ¿cuánto me haces este jardín y esto? Pues te lo hago por 150,000. Cuando quieras los 150,000. Qué pobre individuo. Pero tiene un problema con la familia, que lo empiezan a él a ver con ojos de tú eres más que nosotros, estás arriba de nosotros. Y él se siente en una tribulación personal porque le sirve a Dios. Es un hombre muy sencillo, un hombre muy humilde, pero el tener un poquito más de fuerza financiera en la parte material lo hace que los demás lo vean como que es alguien más. Es un problema de un complejo de los hermanos. Complejo de los hermanos. Cuando yo llegué a este país, yo llegué en el 2001, en mi familia habían 3 chicos. Los 3 chicos, la hembra tenía por ahí como los 17, el varón penúltimo tenía como los 14 y el último andaba por ahí por los 12 años. Yo me vine con una ilusión y yo se lo he testificado a muchos jóvenes en Estados Unidos. Cuando yo estaba en El Salvador, cuando yo entré a la universidad, hermano, yo no pude culminar una universidad en El Salvador de hilo. ¿Por qué? Porque no había fuerza financiera para yo lograr mis metas. Pero sin embargo, jamás empecé a sentirme ni menos de los que lo lograban, ni mucho más de aquellos que no habían logrado lo que yo había alcanzado. Cuando yo me vine, yo dije, pues yo quiero que mis hermanos sean más que yo. Y me vine a trabajar, y por largos 4 años sin parar, los primeros 4 años dándoles estudios desde el bachillerato, empezándoles a ofrecer la universidad. Y a mí no me importaba quedarme hasta sin comer para que mis hermanos lograran metas en su vida, porque en la vida de familia debe de haber una libertad de aceptar capacidad y a la vez una mano para ayudar a aquel que no la tiene. Pero ¿cuántas veces nos comportamos de esta manera? Si aquel lo quiere lograr, buscamos la forma de meterle una zancada para que caiga. Y si habláramos en la iglesia, aquí se repite eso con más frecuencia.
nos damos en la espalda y empezamos unos a sentirnos pocos o menos que los otros y otros empiezan a sentir más que nosotros. Esto no pasa aquí en San James, pero pasa en la iglesia Cristo Rey. Es diferente. No se da aquí en San James. Porque hay gente que me dice, ay hermano, qué bueno que no se dio cuenta que en nuestra iglesia no pasa eso. Pues yo lo que veo aquí es algo diferente. Y número último, que este es el que le aplica a mi abuela, que ya en paz descanse ya hace 20 años. Mi abuela decía, yo soy la más fea. Mi abuela decía, yo soy la más fea. Una mujer blanca, elegante, una señora muy simpática, pero para ella, en su autoestima, era la peor, la más fea, la más ridícula. Es más, cuando yo agarraba la cámara, en aquellos tiempos que salían unas cámaras grandotas que llegaban de aquí de Estados Unidos, que uno tenía que andar media hora y a la media hora descansaba para que el hombro medio se recuperara. Y yo a veces tengo videos de recuerdo donde mi abuela sale tapándose la cara, poniéndose un trapo. Y había veces que mi abuela me decía, no me tomes video. Y le decía a mi abuela, ¿por qué, abuela? ¿Para qué le vas a tomar video a esta vieja carevaca? Hay gente que de tan fea que se siente, que se compara hasta con los animales. Hermano, pero es falta de capacidad de perdonarse a sí mismo. Y por último, a lo mejor no nos hemos perdonado aquellos errores que hemos cometido en el pasado. El Padre les dio otros 3 puntos esenciales para perdonarnos, para reconciliarnos con nosotros mismos. El lograr este paso nos da la libertad de reconciliarnos con nosotros y nos da capacidad de podernos reconciliar con los demás. Así de fácil. Yo no puedo empezar a buscar la reconciliación entre mis hermanos, entre mi familia, entre mi comunidad, si yo no me he reconciliado conmigo mismo. No estés eternamente enojado, decíamos en ese cantito. No estés eternamente enojado. Qué interesante palabra de este canto. Más tarde cantaremos algo que nos va a recordar que nosotros, al estar enojados con nuestro hermano, no podemos ser escuchados con Dios. No podemos ser escuchados. Les menciono 5 puntos rapidito. El primero, para reconciliarnos con los demás. Perdonar nos ayuda a sanar nuestro interior. Mire, si hay cosa más bonita, cuando usted sabe que ha ofendido al hermano, y si sabe que lo ha ofendido, qué mejor que acercarse y pedirle un perdón sincero. Cuando yo hablo del perdón sincero, hablo de algo que sale del corazón, algo que viene desde nuestra verdadera actitud, donde yo me he sincerado y he dicho, Señor, me siento incómodo. Voy a poner un ejemplo en más de algún momento de nuestra vida, y a mí me toca verlo en los procesos de sanación interior, porque en los retiros de vida en el Espíritu hacemos estos procesos para medio remover aquel sentimiento atrabancado, aquello que está cruzado dentro de nosotros. Y normalmente las mujeres lloran, al igual que algunos pocos hombres lloran, cuando hago el proceso del perdón de la mamá. Cuando empiezo a tocar el proceso de que esta mamá, el sufrimiento, el trabajo, la dedicación, y los hijos empiezan como a aceptar, a asimilar el sacrificio de esa madre, de aquellos que ya murió, los que la tienen viva. Algunos medios se retuercen cuando les menciono que madres ya están ancianas, están mayores, tienen los brazos ya débiles, la cabellera blanca, los pies todos artríticos, tan enfermas en sus países, y usted que está aquí no le ayuda ni siquiera para su vitamina. Y ahí como que entra aquello que se mueve y la gente llora. Pero yo he visto que cuando se llega a la parte del papá, hasta el hombre más hombre llora. Estaba en una ciudad que se llama Milan, allá en la ciudad de Kansas, Missouri. Y era un retiro literalmente pequeño, y había un señorón bigotón mexicano, de estos que se hacen un pequeño rollito de pelos hasta arriba, y con su sombrerote entre las piernas. El hombre no movía ni los ojos ni nada en los momentos de oración. Cuando llegamos a este momento, yo insistía por una y por otra vez: cierren los ojos, concéntrense, piensen en esa persona. Y el hombre estaba nomás que solo le hacía para un lado el bigote, le hacía para el otro. Cuando llegué el momento, la oración del papá,
De repente él, con el sombrero entre sus rodillas, se agachó, pero con la vista abierta, con los ojos abiertos, y parece que logró conectarse con aquel Señor desde su niñez. Cuando la oración había entrado, yo normalmente en ese proceso pongo la canción de Fiero, una que dice: es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos. No se emocionen que no traigo el CD. Miren, cuando se identifican con la canción, empiezan muchos a llorar, unos se retuercen, hombres lloran, y aquel señor de repente empezó a soltar unos mocos, y aquello era pero tan intenso, y aquel hombre lloraba. Termina el proceso. Yo no permito que les den papelitos, ni pañuelitos, ni servilletas, ni nada de Kleenex. Lo dejo que después pasen el trapeador en el piso. Porque si hay gente que comete la imprudencia, que anda tocando a la persona, le da el pañuelito y la señora se abre y se distrae, y ahí se corta el proceso de sanación. Por eso le pido a la gente: no me le den. Pues nadie le dio a nadie, y aquello brillaba de mocos, aquel piso, unos verdes, unos amarillos, unos claritos, había de todos los colores. Y aquel bigote, hermano, miren, parecía como estos árboles en tiempo que cae agua y se frisa. Oiga, termina la oración, el Señor en medio se restregó con la manga de su camisa, y ya me paro, hacemos un momento ya de abrazos, y él abrazando a su esposa. Al final llega a la mesa y me dice el Señor: quiero agradecerle, me dice, porque nunca nadie me había llevado tan lejos como usted a través de la oración. Le digo: no fui yo, fue el Espíritu Santo el que usted le permitió que lo llevara para recuperar aquello que usted había perdido, la paz interior. Cuando nosotros le pedimos perdón a esa persona, nos sanamos de nuestro interior. Número 2, cuando nosotros perdonamos, nos sanamos también de nuestro exterior. De nuestro exterior. Si yo le platicara la historia de mi papá, que aquí ya le he contado, es volver a decir algo que ustedes ya conocen, pero tal vez a algunos no les gustaría escuchar esa parte. Levanten la mano. Compren el CD, allá está grabado, y ahí lo escuchan en su carro con más calma. No hay muchos, pero ahí está más extenso. Para mí, ver a mi padre tendido en una cama, sabiendo que mi padre tiene una enfermedad incurable para los médicos, pero reconocer que mi padre tiene el valor de decir en aquel hecho de muerte: yo perdono a mis hijos y les pido perdón. Yo perdono a mi esposa, a mi mujer, como él la llamó, y le pido perdón por las veces que le he lastimado. En aquel momento el Señor empezó a trabajar en aquel cáncer. Yo les cuento esto ahora en confianza. Esto no sale en el CD, en ninguna de las grabaciones yo lo he compartido esta parte, porque es algo a lo mejor medio complejo para algunos. Puede sentirse de alguna forma algo que no va de acuerdo a lo que hablamos con papá, 20 minutos, y en el momento entra la plática y sale a través de que un perdón que él ofreció y que recibió de parte de la familia. Entonces el perdón, cuando nosotros lo damos y lo recibimos, nos sana de las enfermedades también físicas. Les doy este último tips. Ya lo saben, a lo mejor ustedes que tienen retiros de mujeres aquí, veo que traen gente que tiene bastante habilidad para predicar esos temas de sanación. Me imagino que les han dicho que cuando hay desarrollo de cáncer físico o en la parte humana, todo viene a consecuencia de una enfermedad espiritual. Es decir, los mismos científicos han descubierto que el cáncer que se desarrolla en el cuerpo viene a consecuencia del resentimiento que traemos de hace mucho tiempo. Y entonces la gente se empieza a sanar. No vamos a ir lejos. En Alexandria hay una iglesia que se llama El Buen Pastor. Hace 6 años yo predicando ahí, me llevaron a visitar a una señora desahuciada. Le quedaban 6 días de vida de las 4 semanas que dio el médico que iba a sobrevivir ya nomás en casa.
ya había tirado su cabellera, la señora estaba blanca, blanca, blanca. Los tratamientos de la quimioterapia ya no hacían efecto en el cáncer, porque el cáncer había invadido sus pulmones, es decir, ya tenían líquido los pulmones, ya estaban inflamados, ya no había oxigenación. La señora estaba ya sancochada totalmente. Cuando llegamos a que me llevaron a orar, había una vigilia de familia, hacían todos los días café, chocolate, y le hice preguntas: ¿cuántos hijos tiene? Tengo 3, 2, también traía un odio a muerte con uno de ellos. ¿Sabes en qué terminó aquella noche? En una plática de 2 horas y media, en aquel sofá. ¿En donde terminó? Hasta que logré convencerlos a ellos dos, especialmente a los más resentidos y a ella, que era necesario que se dieran perdón, ellos y ella a ellos. Fue difícil. Al principio, haz de cuenta y caso que yo parecía un papá con unos niños. No, así no es. Porque el primero le hacía: sí, mamá, perdóneme, le decía, le sobaba la... No es así. Viéndola a los ojos, dile de qué y por qué. Y empezó a hacer el esfuerzo. Ese proceso, 2 horas y media, culminó con un abrazo de esos que se funden las personas. Y aquel abrazo, aquel abrazo, aquel abrazo. Nunca se oró. Nunca se oró. La gente esperaba que el hermano Elmer orara, que gritara en aquella sala y que la gente hiciera aquel momento de oración. No, me había sentado a la mesa, me sirven un tamalito, son las 3 de la mañana, había predicado en el Buen Pastor después de las 10 de la noche, oiga, ya era tardísimo. Y los hermanos dicen a las 3:30: hermano, ¿qué vamos a hacer? Me llevan a la casa, por favor. No va a orar por la señora ya está sana. Como le dije, la señora ya está sana. Me fui. Eso fue un mes de julio. A finales de septiembre yo regresé a esa parroquia, el Buen Pastor. Yo regreso y en la entrada, que es un pasillo muy grande, ponen en mi mesa los materiales. Ya hay mucha gente entrando, están comprando, y una señora está aquí, bien simpática, como la que me está grabando. Y entonces estaba con una blusa muy bien vestida, gracias a Mario que le compra buena ropa, imagínate. Y zapatos de tacón, aquella doña bien arreglada, nada de blanca, bien chapedeada de sus mejillas. Y está que se truenan los deditos y que quiere ella saludarme. Hay una señora güera que no podía quedar embarazada, que ahora es servidora con su esposo, y ellos la traían porque ellos conocían la historia. Cuando llega ella, me dice: me hace un favor, la señora quiere un minuto con ella, que quiere hablar con usted. Y yo le abro el minuto, le doy un abrazo de inmediato, y así que el abrazo, la señora me pone las manos aquí en los hombros y me dice: usted no me ha reconocido. Y le digo: no la he reconocido. Y dice: yo soy la señora que usted estuvo allá en aquella casa por casi 3 horas, la que ya no tenía vida. Habían pasado 2 meses. La siguiente semana ella fue al hospital. En los estudios que le hicieron, después de hacerle no sé si 4 biopsias, le van descubriendo que el cáncer había desaparecido de sus pulmones y había recuperado la salud totalmente, para gloria de Dios, hermano mío. Mientras ella me cuenta el testimonio, la señora de la par me dice: me hace un favor, ¿cree que ora por mí? Mi esposo y yo no podemos tener hijos. ¿Cuánto llevan juntos? 6 años y no podemos tener hijos. Le digo yo: venga para acá, mamita. Y llamo al papá y le digo: disculpe, ¿no están durmiendo juntos por casualidad? Me dijo: todas las noches, hermano. Me dice: bueno, entonces aquí hace falta algo. Vamos a pedirle a Santa Ana. ¿A quién le pedimos? Esa es mi intercesora para las estériles y las mujeres embarazadas. Aunque hay un santo específicamente para ellas. Pero Santa Ana es una madre muy poderosa. Me lo dijo mi madre cuando iban a nacer Isaías. Bueno, le digo al marido: ponga la mano sobre su pancita de la mujer. Yo la voy a poner sobre la suya por respeto a no tocar su pancita. Yo no estoy impuesto a andar imponiendo manos en todos lugares, porque en mi diócesis no se puede imponer manos. Allá no tenemos la libertad de hacerlo. Y yo, para esto de que si se graba y me miran imponiendo manos, esto se va a ver en mi diócesis. Por eso yo me limito a hacerlo. Y la gente quiere que uno ore por ellos. Es necesario orar por ellos. Recordemos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 14 en delante, que Pedro y Juan, oraron por la iglesia. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo, y pusieron manos para que ellos fueran bautizados con el poder. Pero yo le dije a la señora: con permiso, vamos a orar. Viendo al muchacho, le digo: ¿quieres hembra o varón? Ay, una hembrita. Pues ya te la concedió el Señor, ya te la concedió. Quité mis manos y se quedan ellos así, medios así, desorientados. Y la oración, pues si ya la hicimos,
Pues acabo de estar en Alexandria hace 3 meses, menos ahora en junio, y la señora carga a una niña de casi 5 años, ojos verdecitos, una maravilla de niña que el Señor le regaló para honra y gloria de nuestro Señor, porque todo lo puede hacer el Señor, el Señor.